días muchachos. Voy a contar un poquito, Omar, tratar de contarle la mayor cantidad de cosas técnicas posibles que les sirvan, ¿no es cierto?, en esta salida de terreno. Ya, partiendo primero contándole un poquito de lo que es el huerto en sí. Ya, ustedes están acá en un huerto de cerezas de 10 hectáreas, en donde encontramos dos variedades. Ya, los que están con el tronco blanco corresponden a cereza variedad lápiz, y las que están de celeste corresponden a cereza variedad santina. Ya, todo el huerto está establecido sobre patrón col, ya, que más adelante vamos a hablar un poquito de las características de este patrón, ya, y les va a hacer sentido de por qué se tomó la elección, ¿no es cierto?, de utilizar este patrón en este lugar. Ya, como antecedentes, les debo mencionar que nosotros nos encontramos en un sector que se llama la montaña de Teno. Ya, específicamente esto es el sector La Purísima. Ya nos encontramos a 4 kilómetros aproximadamente de la carretera de 5 Sur, que siempre en Chile es como una referencia, ¿no es cierto?, para definir las zonas agroclimáticas. O sea, siempre vamos a encontrar diferencias en lo que hay hacia la cordillera y lo que hay hacia la costa, siendo, ¿no es cierto?, la carretera como el punto central, lo que define principalmente, ¿no es cierto?, una macrozona que se conoce como el Valle Central Regado. Ya, como su nombre lo dice, Valle Central Regado quiere decir, ¿no es cierto?, que es una zona de riego. Ya, como ustedes saben, existen otras zonas que son calificadas como secano, lo que es precordillera o lo que es, ¿no es cierto?, el secano interior, que es cercano a la cordillera de la costa, y el secano costero, que es lo que está, ¿no es cierto?, en la franja donde se hace agricultura cercano al mar. ¿Ya? Si la definición de la zona es de secano, quiere decir que no tenemos agua, o principalmente necesitamos, ¿no es cierto?, lo que es la pluviometría del invierno para poder desarrollar algún tipo de agricultura. En la zona del Valle Central es diferente. Aquí se supone, entre comillas, que contamos con agua, ¿no es cierto?, durante toda la temporada, invierno y verano, y de esa manera podemos desarrollar, ¿no es cierto?, todo lo que es cultivo. ¿Ya? En esta zona de la montaña tenemos un clima que por definición, ¿no es cierto?, corresponde a un clima mediterráneo, ya, con sus 4 estaciones bien marcadas, ya, o eso era hasta hace un tiempo atrás, porque con el cambio climático, ¿no es cierto?, todas las definiciones de clima han ido variando con el tiempo. ¿Ya? Hoy día ya las 4 estaciones no se diferencian tanto como 10 años atrás, pero sigue habiendo al menos una época de invierno en donde bajan las temperaturas, hay lluvia, y una época de verano en donde nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un aumento de la temperatura y una estación más bien seca. Ya, eso es lo que tenemos que saber si nos preguntan qué es el clima mediterráneo. ¿Ya? Y esa característica de tener un clima mediterráneo es lo que nos permite a nosotros en Chile desarrollar frutales de hoja caduca, que es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en esta salida a terreno. ¿Ya? El cerezo se define como un frutal de hoja caduca. ¿Y cómo lo podríamos definir nosotros en palabras muy simples? Hoja caduca significa que es una planta que bota su hoja durante el invierno, ¿ya?, y tiene su principal actividad metabólica durante primavera-verano. ¿Ya? Es por eso que nosotros hoy día vemos todos los huertos, ¿no es cierto?, solo con madera. Eso es por corresponder, ¿no es cierto?, a un frutal de hoja caduca. ¿Ya? Eso es una definición súper simple. Por ejemplo, existen frutales de hoja perenne, los limones, los naranjos, ¿no es cierto?, los paltos, que son árboles que se conocen como siempre verdes. O sea, indistinto de la época del año, siempre vamos a encontrar hoja en aquellos árboles, aunque fisiológicamente igual se dice que tienen una etapa de receso invernal, pero no terminan botando la hoja. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos frutales de hoja caduca, ¿ya?, uno de los aspectos importantes a considerar, y esto se relaciona con lo del clima que le estaba comentando, es la acumulación de frío que tienen estos árboles. ¿Ya? Para hacer un frutal de hoja caduca necesariamente tiene que haber una acumulación de frío invernal. ¿Qué es lo que hace el árbol? Durante el invierno acumula frío, ¿ya?, para alimentar, en palabras simples, sus yemas, estimular sus yemas y provocar una brotación durante la primavera-verano. ¿Ya? Si no está el frío suficiente, ya, de acuerdo a la especie que yo he seleccionado para un lugar determinado, puedo tener problemas en brotación y en fructificación más adelante. Por eso, cuando a mí me dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Yo quiero plantar una especie en tal lugar, lo primero que debo preguntar es qué especie es la que quieres colocar, y de acuerdo a esa especie hacer la relación con el clima que tenga. ¿Ya?
yéndonos, ¿no es cierto?, a un ejemplo que sea gráfico en base a lo que yo estoy conversando, los cerezos, dependiendo de la variedad, se mueven más o menos con requerimientos de frío que van desde las 600 horas frío a 1200, 1500 horas frío, las variedades más tardías. O sea, harto frío invernal. Entonces yo no puedo decir, voy a ir a colocar cerezos, por ejemplo, a Arica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no voy a tener la cantidad de frío necesario para que ese árbol produzca de buena manera. Probablemente si coloco un cerezo en un jardín de una casa, a lo mejor de una u otra forma me va a producir. Pero si eso yo lo quiero llevar a una escala comercial, en donde a mí me van a evaluar por la cantidad de fruta que yo voy a producir, no puedo colocar cereza en Arica. ¿Ya? O lo mismo va a pasar, por ejemplo, con un manzano. Si yo quiero colocar un manzano en Arico, probablemente tampoco voy a tener buena respuesta porque no tengo la cantidad de frío necesaria. Por ejemplo, como anécdota, yo tuve la oportunidad de ir a Colombia, ya en alguna oportunidad, allá producen duraznos, ya, pero los duraznos los producen como si nosotros los tuviéramos plantados allá arriba en los Queños. Es la única parte del país en donde tienen algo de frío para que el durazno pueda producir. O sea, no pueden producir ellos, por ejemplo, durazno en Bogotá, ya que es la zona central de Colombia. Entonces, les digo esto para que más o menos ustedes le den la importancia necesaria y absoluta que tiene el tema del requerimiento de frío de las plantas, ¿ya? De hecho, a nivel de campo, nosotros generalmente temporada a temporada vamos monitoreando cómo se va comportando el frío, porque todos los años es distinto, ¿ya? Si bien es cierto, hay un antecedente histórico que dice que en una zona determinada hay cierta cantidad de frío, eso cambia con el año, ¿ya? ¿Por qué? Por la influencia de las corrientes marinas, por la influencia, ¿no es cierto?, de lo que hay en la atmósfera, qué sé yo. Por ejemplo, ayer yo veía cómo va la acumulación de frío en esta temporada y vamos en 100 horas menos que la temporada anterior. O sea, si comparamos al 15 de junio que estamos hoy día, el año pasado ya habían cerca de 300 horas frío en esta zona y en esta temporada, la temporada actual, van más o menos 200. Entonces eso nos va diciendo, chuta, todavía queda harto invierno, pero está comprobado que las mejores horas frío son las primeras. O sea, las de mayo hasta la primera quincena de junio son las horas de frío más incidentes en la producción. Si bien es cierto, a lo mejor cuando lleguemos a agosto, yo voy a decir, sí, mira, sabes que de acuerdo a mi calendario se cumplieron las horas frío que yo necesitaba, pero a lo mejor las cumplí no con las mejores horas frío. ¿Por qué? Porque a partir de junio a agosto se van dando ciertos comportamientos que se conocen como los veranitos de San Juan, en donde estamos en pleno invierno y de repente hay una semanita que viene un poquito más calurosa. Esa semana que viene más calurosa es como que le cambia el chip a la planta, porque la planta está por un lado acumulando frío, pero por otro lado acumulando grados día, que también es otro parámetro que necesita. Entonces como que la planta se confunde un poco. En esta época hay solo frío, entonces la planta acumula. Entonces por eso siempre se dice que las primeras horas frío son las mejores, ¿ya? Pero como les digo, este año vamos un poco bajo con respecto a la temporada pasada. Con el verano San Juan, entonces, ¿pueden brotar? Exactamente. Exactamente. Entonces, a veces viene una helada en octubre y... Exactamente. A veces esos veranos de San Juan son tan significativos que no en el árbol completo, pero ciertas yemas tienden a despertar, ¿ya? Y pueden brotar. Y si brotan, por ejemplo, en agosto, lo más probable es que toda esa brotación se pierda, porque todavía estamos en una época donde hay heladas, ¿ya? A veces, y la mayor parte del tiempo, esos veranitos no llegan a generar que despierte la yema, pero sí restan horas frío, ¿ya? Entonces, si queremos ser muy específicos, a lo mejor hasta esa fecha yo llevaba 500 horas frío, pero viene una semana con temperatura más elevada y la suma térmica me la hizo retroceder a 400, entonces debo empezar a acumular de nuevo, y ya como me queda poco invierno, no alcanzo a llegar, ¿ya? Ahora, siempre en el mercado y los avances, ¿no es cierto?, de la tecnología nos permiten a nosotros enfrentar todo este tipo de cosas, y para lo que es la hora fría, hoy día existen productos sintéticos que me permiten reemplazar la hora frío, ¿ya? El producto, ¿no es cierto?, que todo el mundo utiliza es un producto cuyo ingrediente activo es cianamida hidrogenada, ¿ya?, cuyo nombre comercial es el Dormex, que es el más conocido. Entonces la cianamida, con unos cálculos matemáticos, en cuanto a la dosis, me permite determinar y reemplazar si es que me faltó frío en alguna temporada, ¿ya? Ahora, obviamente, la naturaleza siempre es más sabia que cualquier cosa sintética. Voy a reemplazar la hora frío, pero no
va a ser lo mismo que si el árbol la hubiera acumulado de manera natural, ¿ya? Ahora, ese producto de la cianamida también tiene ahí una doble lectura que yo debo considerar. Me permite reemplazar horas frío, pero a su vez me adelanta la brotación y por ende me adelanta un poquito la producción. Entonces, hay muchos campos en donde se utiliza la cianamida para manejar, por ejemplo, las cosechas. ¿De qué forma? Yo digo ya, este cuartel son 5 hectáreas. Probablemente voy a necesitar 100 personas para cosechar acá. Entonces, como hoy día hay un tema de mano de obra que hay que considerar, yo digo ya, le voy a aplicar de la hilera 53 hacia allá cianamida y de la 53 hacia allá la voy a dejar natural. Esta hilera a la cual yo apliqué cianamida van a entrar en brotación y en producción antes que esta otra. ¿Cuánto se van a adelantar? Está comprobado que la cianamida me permite adelantarme de 4 a 5 días. Entonces, en vez de tener 100 personas, necesito la mitad, 50, porque la maduración va a venir escalonada, ¿ya? Muchos campos utilizan ese manejo. Entre más grande es el campo, más se utiliza el uso de cianamida. Ahora, es un riesgo sumamente alto, porque como yo adelanto la brotación, el árbol queda expuesto al tema de heladas mucho antes que si lo hace de manera natural, ¿ya? Entonces, este primer gran tema que estamos tratando de la hora frío, como les digo, es fundamental para elegir la especie y la variedad que yo voy a producir en un lugar determinado. O sea, si a mí alguien me invita a un proyecto de plantación, yo tengo que hacer esas preguntas en un comienzo. O sea, por ejemplo, en cereza hay una variedad que se llama Regina, ya que se ha plantado mucho en el último tiempo y es una variedad de alto requerimiento de frío. Entonces, si a ustedes los contratan, por ejemplo, ustedes inician un proyecto en Santiago, ¿ya? Ustedes, y alguien les dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero colocar Regina en Santiago, lo primero que tienen que decir ustedes, chuta, ¿sabe qué? No es la mejor opción. Y como argumento técnicamente, lo que pasa es que Regina tiene harta hora frío, ¿no es cierto? Y Santiago no tiene la hora frío que necesita esa variedad, ¿ya? Disculpe, ¿te iba a decir algo? No, le dije ahora sí. Ya. Entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con ese tipo de cosas, ¿ya? De la mano de la hora frío vamos a considerar también el tema de la temperatura, ¿ya? La temperatura es un factor climático que yo tengo que estar considerando a lo largo del año. En este tiempo la temperatura me está ayudando por una parte al tema de la acumulación de frío, pero a partir de el inicio de rotación en adelante, la temperatura va a empezar, ¿no es cierto?, a preocuparme desde el punto de vista de las heladas, ¿ya? Generalmente el cerezo está establecido en zonas donde hela, ¿ya? Zonas donde hela más que otras, obviamente, de lo que decíamos delante, de la carretera hacia la cordillera es una zona mucho más helada, ¿ya?, que de la carretera hacia abajo. Entonces probablemente si hay un huerto de cerezo en la zona de Palquibuli, esa persona tiene menor riesgo de helada que yo que estoy acá cercano a la montaña, ¿ya? Entonces, la incidencia de helada va a ser también un factor importante a considerar al momento de iniciar una plantación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de eventos que hay en un año, yo voy a tener que tomar las medidas, ¿no es cierto?, para hacer el control de heladas respectivo, ¿ya? Y con respecto al control de heladas, vamos a encontrar siempre dos caminos. Se habla del control pasivo y del control activo, ¿ya? El control pasivo son las medidas que yo tomo de cuidado para el tema de las heladas. Como por ejemplo, algo tan simple como un huerto libre de malezas, ¿ya? O sea, si yo tengo un huerto limpiecito, como ustedes están viendo acá, este huerto está mejor preparado para enfrentar una helada que un huerto que tenga el pasto con 1 metro de altura. ¿Por qué? Porque al estar el huerto limpio, tengo circulación de aire, ¿ya? El frío no es otra cosa más que masas de aire que se mueven de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, si aquí está todo despejado, el aire circula rápido. Si hubiera pasto, el aire queda detenido y si la helada dura 1 hora, si yo tengo pasto, voy a tener baja temperatura 2 horas, por decir algo, porque el aire no tiene hacia dónde salir, ¿ya? Otro método de control pasivo es humedad de suelo. Si yo me preocupo de que el suelo esté húmedo, el riesgo de helada va a ser menor que un suelo seco, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua siempre es un catalizador de temperatura, ¿ya? El agua lo que hace, ¿no es cierto?, es canalizar temperatura siempre a través de los cambios de estado.
Un tercer método de control pasivo es la sanidad del huerto. Si el huerto está sano, libre de enfermedades, está con fuerza. Y al estar con fuerza, va a enfrentar mejor una helada que una planta que esté débil. ¿Ya? Un cuarto factor pasivo podría ser la orientación del huerto. ¿Ya? Orientación siempre norte-sur. Eso tiene que ver con movimiento del aire y también con el aprovechamiento de la luz. ¿Ya? Evitar, por ejemplo, plantar en zonas muy bajas. ¿Ya? Por ejemplo, para que entendamos el ejemplo, si estamos en un cerro, ¿ya? Nunca yo debiera plantar en la falda del cerro, perdón, no en la falda, sino que abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las zonas más inferiores, en términos de topografía, siempre la acumulación de frío es mayor que en una zona alta. ¿Ya? O sea, si nosotros estuviéramos en un cerro, las viñas, por ejemplo, ¿ya? Las viñas que están en los cerros, en la parte alta del cerro la incidencia de heladas es mínima, pero en la parte baja del cerro la incidencia de heladas es máxima. ¿Por qué? Porque el aire frío es pesado, y como es pesado, baja y queda abajo. ¿Ya? Todo eso son métodos de control pasivo. Ahora, ¿cuáles son los métodos de control activos? Como la palabra lo dice, activo, yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, algo durante el evento, ¿ya?, en donde ocurre una helada. Cualquier cosa que yo haga, que prenda fuego, que mezcle aire, que prenda un neumático, que riegue, ya son todos métodos de control activos. O sea, son medidas que yo tomo durante la duración de una helada. La duración de la helada es relativa. O sea, yo puedo tener heladas que parten a las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana del otro día, o puede ser una helada cortita de las 4 o 5 de la mañana hasta las 9. Ya hay de todo, largas y cortas. Obviamente, entre más largo es el fenómeno, mayor daño puedo tener a la planta. ¿Ya? O sea, para una yema no es lo mismo estar 1 hora a menos 2 grados que estar 5 horas a menos 2 grados. ¿Ya? Es lo mismo que si uno tuviera, no sé, pues, la mano dentro de un refrigerador, no es lo mismo que la tenga 5 minutos a que esté 3 horas con la mano dentro del refrigerador. Si la tengo 3 horas, pueden empezar, ¿no es cierto?, la muerte de células, necrosis en los dedos, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, entonces cuando hay métodos de control activo, estos métodos se basan principalmente en mezclar las masas de aire de las cuales estoy hablando. Al campo del frente, cuando salgan, fíjense que tienen hélices. Ya es un campo de mucha más envergadura que este, donde hay más recursos, y ellos, por ejemplo, han instalado para el control de heladas hélices. ¿Qué es lo que hace la hélice? Toma el aire caliente que está arriba y lo lleva abajo. Y a su vez, el aire frío que está abajo trata de desplazarlo hacia arriba. Ese es el fenómeno o la explicación. El año pasado, por ejemplo, en las redes sociales, en los diarios, salía que todo el mundo estaba enojado, los que viven cerca de la hélice porque son ruidosas, o estaban enojados porque en algunos campos pasaban helicópteros en la noche, había mucha bulla, ¿ya? Lamentablemente todos estos equipos son ruidosos, ¿ya? O sea, frente, ¿no es cierto?, al ruido no hay nada que hacer, pero en el fondo la gente de repente se enoja y dice, chuta, no me deja dormir, ¿ya? Pero en realidad, en ese periodo donde duran las heladas, uno se juega el aire. O sea, porque puede caer una helada que a ti te deja con los brazos cruzados. O sea, de nada vale que tú tengas el huerto limpio, que tengas el huerto bonito, que todo se vea relativamente bien. Si en la helada se perdió todo. O sea, la helada te puede dejar a ti cero. Y eso pasó en el año 2019. Hubo una helada el 3 de septiembre que se llevó el 70% de la cereza en Chile. Ya, o sea, campos que quedaron sin nada que cosechar. Lógicamente los que tenían control y lograron quedarse con fruta les fue espectacular, porque como hubo muy poca fruta en esa temporada, pudieron, ¿no es cierto?, cosechar de buena forma. De hecho, después del 2019, todos los campos comenzaron a implementar medidas de helada. Antes era casi, bueno, que pase lo que tiene que pasar, pero hoy día es un factor que nadie deja al azar. Ya aquí al frente, entre el 2019 y el año pasado, tienen que haber implementado al menos 6 hélices de un puro paraguas, o sea, porque ellos quedaron casi en cero. Ya nosotros en el 2019 nos afectó bastante, pero para nosotros era la primera cosecha y era bien poquito, así que ahí nosotros dijimos, bueno, lo que Dios quiera. ¿Ya? A partir del año pasado nosotros también empezamos con estrategias de control.
¿ya? Los helicópteros hacen lo mismo que la hélice, toma el aire caliente que está arriba y lo lleva hacia abajo, ¿ya? Al otro grupo les da el mismo ejemplo. Cuando piensen en la helada, piensen en el peso del aire, ya, para entender de qué estamos hablando, ¿ya? El aire frío es pesado, el aire tibio es liviano, ¿ya? Y ese fenómeno tan simple yo lo puedo entender en lo que pasa en una casa de 2 pisos, ¿ya? En una casa de 2 pisos, ¿dónde es más calentito, arriba o abajo? Los que han tenido la oportunidad de estar ahí. Arriba. Arriba siempre es más calentito. ¿Por qué? Porque el aire tibio es livianito, entonces sube, ¿ya? Y el aire frío queda metido abajo. Un efecto invernadero. ¿Cómo? Un efecto invernadero, claro. ¿No? No, no es lo mismo. No, porque el efecto invernadero tiene que ver con el tema de las coberturas. Ya acá solamente estamos hablando en términos de peso de aire. Igual Frío, depende del tibio. material de la casa, ¿o no? ¿Cómo? Igual depende del material de la casa, porque donde yo vivo, ¿Ya? el vecino tiene una de material pesado, por así decirlo, ¿Ya? y es muy helado arriba. Más que el material, yo diría cuáles son las... la ventilación de la casa. O sea, si por ejemplo, no sé, tiene muchas ventanas, probablemente por ahí se escapa el aire. Sí. Y ahí no es capaz de retener, ¿no es cierto?, el aire tibio. Debe ser eso. ¿Tiene hartas ventanas? Está lleno de ventanas. Lleno. Ya, entonces esa es la explicación. Si estuviera cerradito, el aire tibio estaría almacenado adentro, ¿ya? Y eso, muy buena pregunta, me permite explicarle lo siguiente. Al frente hay techos y yo no tengo techos. Los que tienen techos ya tienen probabilidades de enfrentar mejor una helada que yo, que no tengo techo. ¿Por qué? Porque el techo actúa como una barrera para que el aire se vaya a la atmósfera. En cambio yo aquí no tengo nada. El aire se pierde, ¿ya? Para que entiendan, ¿por qué pasa este tema del aire? Durante el día, independiente esté nublado o haya sol, el suelo absorbe calor. Está todo el día absorbiendo calor, ¿ya? Y durante la noche, este calor se evapora. Ese fenómeno uno lo puede ver en el agua. Por ejemplo, cuando ha llegado tarde y ve una piscina que está como evaporando, ¿ya? O un canal, o agua que esté siempre perdiendo vapor, es lo mismo que está pasando en el suelo. Para poder verlo nosotros necesitaríamos, por ejemplo, infrarrojo. Si viniéramos en la noche, estaríamos viendo aquí cómo se está evaporando, ¿no es cierto?, toda la temperatura que el suelo absorbió durante el día. Entonces, como en la noche el suelo pierde este calor, ¿ya? Y este calor es liviano, ¿a dónde se va? Va 5, 10 metros en la atmósfera. Y toda esta zona, los primeros 3 metros, que es donde están los árboles, se enfría. Entonces, por eso le decía que el techo me sirve. Porque el techo, ¿qué es lo que hace? Empieza a evaporar, choca con el techo y se devuelve, ¿ya? Imagínense que cuando partieron estos proyectos de techo en Los Cerezos, se vendían para el tema de la lluvia, ¿ya? El techo era para prevenir lluvias cercanas a cosecha porque la cereza se parte. Pero hoy día se están vendiendo más para helada que para lluvia, o sea, con doble propósito, ¿ya? Por ahí después hay que analizar un montón de cosas con respecto a los techos, si la fruta es más blanda, también se ha descubierto que hay cierta incidencia en que si yo no retiro la cobertura temprano, me atraso, la fruta tiende a emblandecerse un poco, ¿ya? Y eso es un parámetro de calidad bastante nefasto para lo que sería, ¿no es cierto?, la producción de fruta, ¿ya? Entonces, bueno, en términos de control de métodos activos, tenemos hélices, como les digo, tenemos helicópteros, también existe el agua. Sin duda, el agua es lo mejor, ¿ya? El agua son aspersores que se instalan arriba. Para que el efecto sea real, tiene que estar arriba. No me sirve que el aspersor moje de la mitad del árbol hacia abajo, tiene que mojar el árbol completo. Entonces, cuando comienza a helar, a la temperatura que me hace daño, se activan los aspersores y se riega durante todo el evento. O sea, lo que les decía antes, si el evento fue desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana, tiene que estar toda la noche regándose. ¿Para qué? Para evitar que el agua se congele, ya dentro de la célula. Cuando se produce un fenómeno de helada, en el fondo lo que está pasando es que dentro de estas llamitas se acumula el hielo o se forma hielo, ¿ya? Y cuando se forma el hielo, la célula se expande, ¿ya? Y al expandirse, ¿qué es lo que pasa? Rompe todas las paredes celulares, muerte de tejido. Cuando yo riego,
lo que hago es evitar que el agua se congele al interior de la célula, que el agua se congele afuera, ¿ya? Entonces por ahí si ustedes googlean, colocan en internet control de heladas por agua, aparecen árboles que están hechos hielo, como dentro de una cubeta. Entonces uno dice, por ejemplo, alguien que no sepa, chuta, ¿y cómo esto me va a controlar helada si yo estoy, en vez de evitar la formación de hielo, el árbol está todo, ¿no es cierto?, tapado de nieve? Bueno, lo que yo estoy haciendo es congelando el agua exteriormente, ¿ya? Y además, que cuando el agua cambia de estado líquido a sólido, libera un poquito de calor que ayuda a la célula. Esa es la explicación técnica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gran desventaja que tiene el sistema de control de heladas por agua? Es caro, ¿ya?, de implementar. Por ejemplo, al final de la charla vamos a hablar un poquito de riego. Invertir en una hectárea de riego dignificado hoy día cuesta alrededor de 2,5 millones por hectárea, ¿ya? Si yo quiero colocar control de heladas por agua, está costando de 4 a 5 millones de pesos, o sea, el doble por hectárea, ya es más caro. Y el otro gran punto, ya, es la cantidad de agua que yo necesito, si es que la tengo disponible. ¿Por qué? Porque cuando se hacen proyectos de riego, generalmente yo el riego lo trabajo por sectores. Sector 1, 2, 3, 4, dependiendo de un campo. ¿Para qué? Para aprovechar mejor el agua, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 litros de agua, hago, qué sé yo, 3 sectores, por decir algo, ¿ya? Entonces a un sector le doy 3 litros, al otro sector le doy 3 litros, al otro 3 litros. El día siguiente hago lo mismo, ya, para aprovechar mejor el agua. Y eso me hace también disminuir los tamaños de las bombas, disminuir el tamaño de los filtros, disminuir la cantidad de corriente que se utiliza. Son todo economías de escala, como se conoce, ¿ya? Pero para un control de heladas yo no puedo regar por sector. Necesito que todos los árboles estén cubiertos. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, ya, voy a controlar esta hilera y esa hilera no. Puede ser que esta quede con fruta, esa quede sin fruta. Tiene que estar todo trabajando de manera simultánea. Entonces, tener el agua para regar, por ejemplo aquí, 10 hectáreas al mismo tiempo, ya durante 12 horas, es difícil. Ya es muy difícil. Esa es una de las grandes limitantes del control de helada por riego. ¿Qué es lo mejor? Sin duda, ¿ya? Pero hay que considerar muchos factores al momento de decir, no, yo me voy a inclinar por ese tipo de control. Y en el caso del cerezo también, generalmente hay una época donde hay heladas, donde ya tenemos floración, y cuando tenemos, ¿no es cierto?, control por agua, en el fondo podemos aumentar mucho la incidencia de enfermedades. Entonces se aumenta mucho el calendario de aplicaciones para evitar botritis, monilinia y entre otras enfermedades.